Mi nombre es Comandante Rashid Hassan. Tengo 45 años y el 15 de marzo de 2018 se suponía que iba a morir. Fui sentenciado a ejecución por traición contra mi fe, mi país y todo lo que una vez consideré sagrado. Pero Jesucristo tenía otros planes. No solo nací musulmán. El Islam corría por mis venas como sangre, bombeando con cada latido del corazón, fluyendo a través de cada pensamiento y decisión que tomaba. Mi padre, el imam Abdul Hassan, dirigía nuestra mezquita local con devoción inquebrantable. Desde el momento en que pude hablar, me enseñó que Alá no era solo mi creador, sino mi amo, mi juez y mi único camino al paraíso. Mi madre, Fátima, dedicó su vida a enseñar estudios coránicos a las mujeres de nuestra comunidad. Me despertaba antes del amanecer, su voz gentil pero firme llamándome a la oración. Rashid, hijo mío, Alá ve todo. Él sabe si te sometes de verdad o si solo finges. Antes de cumplir 5 años, había memorizado mi primer capítulo del Corán. A los 10, podía recitar 12 capítulos perfectamente en árabe. Aunque apenas entendía el significado, el ritmo, la melodía, las palabras sagradas se convirtieron en la banda sonora de mi infancia. Todas las mañanas a las 5 de la madrugada, mis pies tocaban la alfombra de oración fría junto a mi padre. Juntos, nos inclinábamos, nos postrábamos y entregábamos nuestra voluntad al plan divino de Alá. 5 veces al día, sin cuestionar, sin dudar. Cuestionar el Islam no era solo apostasía en nuestro hogar. Era traicionar mi propio ADN. Escupir en la cara de generaciones que habían muerto defendiendo la fe. Mi vecindario era una fortaleza de tradición islámica. El llamado a la oración resonaba desde 3 mezquitas diferentes a poca distancia caminando. Durante el Ramadán, toda la comunidad festejaba junta, rompía el pan junta y fortalecía nuestra fe colectiva junta. Recuerdo ver los ojos de mi padre brillar de orgullo cuando completé mi primer mes completo de ayuno a los 12 años. Te estás convirtiendo en un verdadero soldado de Alá, me dijo, colocando su mano arrugada sobre mi hombro. Esas palabras plantaron una semilla que crecería en mis ambiciones militares. A los 18, tomé la decisión que moldearía las próximas 2 décadas de mi vida. Ingresé a la academia militar no por avance profesional o gloria personal, sino para servir a Alá y defender nuestra nación islámica. El entrenamiento físico era brutal. Pero la disciplina que había aprendido a través de años de oración y sumisión me hizo destacar donde otros fallaban. Mientras mis compañeros cadetes luchaban con el horario rígido, yo prosperaba. Había estado despertando al amanecer para orar desde la infancia. Entendía la obediencia, la jerarquía y el sacrificio. Mis oficiales al mando notaron mi dedicación de inmediato. El capitán Mahmoud me apartó durante mi 3er mes. Hassan, tienes algo diferente. No solo sigues órdenes, las encarnas. ¿Qué te impulsa? Lo miré directamente a los ojos y respondí con completa convicción, sirvo a Alá primero, a mi país segundo y a mí mismo último. Él asintió lentamente, entendiendo que había encontrado a un soldado raro que luchaba por algo mayor que el grado de pago o la promoción. Cada estrategia de batalla que aprendí, cada formación táctica que dominé, cada arma que porté, la dediqué a la gloria de Alá. Cuando enfrentamos fuerzas enemigas a lo largo de nuestra frontera este durante mi 2.º año de servicio, oré antes de cada misión. No solo las oraciones estándar, sino conversaciones personales con Alá, pidiéndole que guiara mis balas, protegiera a mis hombres y nos otorgara la victoria sobre aquellos que se oponían a su voluntad. Mi tasa de precisión se volvió legendaria en mi unidad. Otros soldados comenzaron a pedirme que orara por ellos antes de operaciones peligrosas. Mi reputación creció con cada misión exitosa. A los 25 años, había ganado 3 medallas de honor y el respeto de generales el doble de mi edad. Pero lo que realmente me distinguía no era mi puntería o mi inteligencia táctica.
Era mi brújula moral inquebrantable arraigada en la ley islámica. Nunca bebí alcohol, nunca perseguí mujeres fuera del matrimonio, nunca acepté sobornos y nunca mostré misericordia a los enemigos del Estado. Mis compañeros oficiales sabían que podían confiar en mí con información clasificada, misiones sensibles y las vidas de sus hombres. El ascenso a comandante regional llegó cuando cumplí 35 años después de 17 años de servicio impecable. La ceremonia tuvo lugar en la gran mezquita de nuestra capital, combinando tradición militar con bendición religiosa. Mientras el general colocaba la insignia en mi uniforme, el imam recitó versos del Corán sobre liderazgo justo y autoridad divina. 500 soldados ahora respondían a mi mando. Ellos vieron las victorias consistentes de Alá y la presencia protectora que sentían durante nuestras operaciones más peligrosas. Y el sargento Ahmad una vez me dijo: «Comandante, cuando nos lideras en batalla, sabemos que luchamos junto a ángeles». Nunca desalenté esta creencia porque genuinamente sentía la mano de Alá guiando cada decisión que tomaba. Mi vida personal reflejaba la misma devoción islámica que definía mi carrera militar. A los 28, me casé con Zara, la hija de un imam respetado de una provincia vecina. Ella encarnaba todo lo que valoraba en una mujer musulmana: modesta, inteligente, devota a la oración y comprometida a criar a nuestros hijos en estricta tradición islámica. Nuestro hijo Omar y nuestra hija Amira asistían a las mejores escuelas islámicas, memorizando versos coránicos y aprendiendo árabe junto con los estudios regulares. Todos los viernes, hablaba en la mezquita de nuestra base, compartiendo cómo los principios islámicos se aplicaban al servicio militar y a la defensa nacional. Mi reputación se extendía más allá de nuestra base hacia la comunidad civil circundante. Líderes locales me consultaban sobre asuntos de ley islámica y problemas sociales. Yo era todo lo que un hombre musulmán sueña con convertirse. Exitoso, respetado, espiritualmente devoto y bendecido con una familia fiel. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que había construido toda mi identidad alrededor de ser el soldado musulmán perfecto. Todas las mañanas cuando me miraba en el espejo, veía a un hombre que Alá había elegido para defender la fe a través de la fuerza militar. Mi orgullo no era ambición egoísta. Era convicción religiosa. Genuinamente creía que mi éxito probaba la aprobación de Alá a mis elecciones de vida y a mi sumisión inquebrantable a su voluntad. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otro martes de octubre de 2017. Mi unidad de inteligencia había rastreado una red cristiana clandestina sospechosa operando en la región montañosa al norte de nuestra base. Estos no eran extremistas violentos o disidentes políticos. Eran familias ordinarias practicando secretamente el cristianismo en un país donde tal fe podía costarles todo. Mis órdenes eran claras. Incursionar en su lugar de reunión. Confiscar todos los materiales religiosos y arrestar a los líderes para interrogatorio. Rodeamos la pequeña casa de piedra antes del amanecer, atrapándolos durante lo que parecía ser un servicio de oración matutino. 12 adultos y varios niños estaban sentados en círculo, cabezas inclinadas, voces cantando suavemente himnos que nunca había oído antes. La melodía era haunting y hermosa, llena de una paz que parecía contradecir todo lo que creía sobre el engaño cristiano y la corrupción occidental. Cuando irrumpimos por la puerta, los niños no gritaron ni corrieron. Simplemente nos miraron con ojos que no tenían odio, ni miedo, solo una tristeza extraña. La redada produjo contrabando típico, literatura cristiana, copias manuscritas de pasajes bíblicos y varias Biblias desgastadas en nuestro idioma local. El protocolo exigía que quemara todo de inmediato y presentara un informe estándar sobre la destrucción de propaganda enemiga. Pero mientras reunía los materiales en una pila para quemar, un libro en particular llamó mi atención. Era más grande que los demás,
encuadernado en cuero marrón que había sido mantenido con amor a pesar de la edad obvia y el uso intenso. La portada estaba grabada con una simple cruz y las palabras Santa Biblia en escritura elegante. Algo me detuvo de tirarlo al fuego con el resto. Me dije a mí mismo que era sabiduría táctica. Conoce a tu enemigo. Entiende sus estrategias. Aprende sus debilidades. Si iba a combatir efectivamente la influencia cristiana en nuestra región, necesitaba entender qué hacía que su fe fuera tan convincente que la gente arriesgara sus vidas para practicarla. Ese razonamiento satisfacía mi entrenamiento militar y mi deber islámico. Deslicé la Biblia en mi bolsa de equipo personal, planeando estudiarla en privado y medidas contra mí, música, cada pocas horas. Me encontré como si de alguna manera estuviera cayendo hacia mí. La parte lógica de mi mente lo descartó como curiosidad sobre tácticas enemigas, pero algo más profundo se estaba agitando, algo que no quería reconocer ni examinar demasiado de cerca. Pasaron 3 días antes de que la abriera. Esperé hasta que Zara se había quedado dormida, luego me moví silenciosamente a mi estudio y cerré la puerta. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría la portada. Esperaba encontrar mentiras obvias, enseñanzas blasfemas e historias ridículas que confirmarían todo lo que me habían enseñado sobre la corrupción cristiana. En cambio, me encontré leyendo sobre un hombre llamado Jesús que hablaba con autoridad sobre amor, perdón y sacrificio de maneras que resonaban con algo profundo en mi alma. Comencé con páginas al azar, saltando de libro en libro sin ningún enfoque sistemático. Un pasaje en Mateo llamó mi atención. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como comandante militar, entendía el valor de la paz. Pero este verso sugería que hacer la paz era de alguna manera un trabajo divino. Luego leí, amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Esto era completamente ajeno a todo lo que sabía sobre la guerra y la justicia. La enseñanza islámica enfatizaba la victoria sobre los enemigos, no el amor por ellos. Cuanto más leía, más confundido me volvía. Este personaje de Jesús no sonaba como la figura débil y derrotada que me habían enseñado que los cristianos adoraban. Hablaba con confianza sobre asuntos espirituales, desafiaba a las autoridades religiosas y reclamaba una relación directa con Dios de maneras que parecían tanto humildes como supremamente autoritativas. Cuando leí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo dentro de mi pecho sintió como si se estuviera rompiendo. Noche tras noche, regresaba a ese libro prohibido. Me decía a mí mismo que estaba realizando investigación, preparando argumentos para refutar las afirmaciones cristianas cuando las encontrara en operaciones futuras. Pero honestamente, me estaba fascinando con la persona de Jesucristo. El Jesús que leía en estas páginas no era nada como lo que me habían enseñado. No era débil ni pasivo. Era revolucionario, desafiante y absolutamente convencido de su misión divina. Hablaba de Dios con una intimidad que hacía que mis oraciones formales parecieran distantes y frías. La guerra interna comenzó lentamente, luego se intensificó en agonía espiritual que me mantenía despierto por horas. Todo lo que leía sobre Jesús contradecía mi entrenamiento islámico. Sin embargo, resonaba con anhelos que ni siquiera sabía que poseía. Cuando Jesús dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso», sentí un agotamiento profundo en mi alma que nunca había reconocido antes. Cuando declaró, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», me encontré comparando sus afirmaciones confiadas con las enseñanzas de Mahoma, y la comparación me perturbaba profundamente. Mi comportamiento comenzó a cambiar de maneras que otros notaron. Durante las oraciones del viernes o en la mezquita de la base, encontré mi mente divagando hacia pasajes que había leído la noche anterior.
Cuando lideraba a mis hombres en oraciones islámicas tradicionales antes de las misiones, las palabras se sentían huecas en mi boca. Comencé a mostrar misericordia inesperada hacia cristianos sospechosos que encontrábamos durante patrullas rutinarias. Donde una vez habría recomendado interrogatorio duro, me encontré abogando por tratamiento indulgente. Zara notó el cambio primero. Rashid, pareces distante últimamente. ¿Estás preocupado por algo en el trabajo? Ella era una mujer perceptiva entrenada para reconocer luchas espirituales de sus años de estudio islámico. Le aseguré que todo estaba bien. Pero mis oraciones en casa se volvieron más cortas, menos entusiastas. Dejé de corregirla cuando mostraba demasiada hacia refugiados en nuestra comunidad. Mi policía parece menos apasionada sobre la misión islámica más tarde. Algunos están cuestionando si ha sido comprometido de alguna manera. Sus palabras me golpearon como un golpe físico porque contenían una verdad que no estaba listo para reconocer. El punto de inflexión llegó durante una noche particularmente intensa de lectura. Había llegado a la narración de la crucifixión en el Evangelio de Marcos y algo sobre el sufrimiento de Jesús perforó cada defensa que había construido. Aquí estaba un hombre que reclamaba ser el Hijo de Dios, aceptando voluntariamente tortura y muerte por personas que lo odiaban. La profundidad del amor descrita en esas páginas era diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado en la enseñanza islámica. Mahoma era un gran profeta y líder militar. Pero Jesús era algo completamente diferente. Esa noche solo en mi estudio a las 2 de la madrugada hice algo que habría horrorizado a mi padre, a mi esposa y a cada persona que respetaba. Hablé directamente con Jesucristo, no como un comandante militar dirigiéndose a una deidad extranjera, sino como un hombre desesperado extendiéndose hacia alguien que podría realmente escucharlo. Jesús, si eres real, si eres verdaderamente quien estas páginas afirman que eres, muéstrame. Estoy arriesgando todo solo por leer este libro. Si existes, si te importa un soldado musulmán confundido, hazte conocido para mí. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, supe que nunca podría volver a ser quien era antes. Algo fundamental había cambiado en mi corazón. Y aunque aún no entendía las implicaciones completas, me di cuenta de que mi vida tal como la había conocido estaba terminando. El hombre que había abierto esa Biblia ya no era el hombre sentado en esa silla. Había cruzado la línea de la que no habría retirada. Y la belleza aterradora de ello me dejó temblando hasta el amanecer. El descubrimiento ocurrió en una mañana rutinaria de martes en febrero de 2018, exactamente 4 meses después de que abrí esa Biblia por primera vez. El teniente Camille estaba realizando su inspección semanal de los cuartos de oficiales, un procedimiento estándar que yo había implementado para mantener la disciplina y la seguridad. Me había vuelto descuidado, demasiado confiado en mi capacidad para ocultar mi secreto. La Biblia estaba metida debajo de mi colchón, envuelta en una camisa de uniforme de repuesto. Pensé que estaba segura allí, invisible a la observación casual. Estaba catastróficamente equivocado. Estaba en el comedor revisando horarios de patrulla cuando el teniente Camille irrumpió por las puertas. Su rostro pálido por el shock y el horror. En sus manos temblorosas, sostenía mi Biblia cuidadosamente oculta, ahora expuesta para que todos la vieran. Las conversaciones a mi alrededor se detuvieron instantáneamente. 47 oficiales y hombres alistados se volvieron para mirar el libro prohibido, luego a mí, sus expresiones cambiando de confusión a disgusto a indignación. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad antes de que el teniente Camille encontrara su voz. «Comandante Hassan», dijo, su voz quebrándose por la emoción. «Encontré esto oculto en sus cuartos personales». Sostuvo la Biblia como evidencia contaminada, incapaz incluso de tocarla correctamente. «Señor, por favor dígame que hay una explicación».
Por favor dígame que esto pertenece a un prisionero o un ítem confiscado que olvidó procesar. La esperanza en su voz era desgarradora porque ambos sabíamos que no había explicación inocente para una Biblia oculta debajo de mi colchón envuelta con cuidado y reverencia obvios. El horror en sus ojos me dijo que mi vida había terminado. Este era un hombre joven que había servido bajo mi mando por 3 años, que me había mirado como una figura paterna y mentor espiritual. Yo personalmente lo había recomendado para ascenso 2 veces, elogiado su devoción islámica en informes oficiales y confiado en él con misiones sensibles. Ahora me miraba como si me hubiera transformado en algo monstruoso ante sus propios ojos. La traición que sentía estaba escrita en su rostro. Y me di cuenta de que mi policía militar secreta me había colocado bajo los puños mientras me soldados que había comandado, entrenado y liderado en batalla. Algunos miraban en silencio atónito, otros escupían a mis pies, y unos pocos lloraban abiertamente. El sargento Ahmad, que una vez había dicho que luchábamos junto a ángeles cuando yo los lideraba, ahora se negaba a mirarme en absoluto. El hombre que había confiado en mí con su vida, no podía soportar reconocer mi existencia. Me colocaron en confinamiento solitario mientras comenzaba la investigación. La celda era apenas de 6 pies de ancho con paredes de concreto, un catre de metal y un balde para desechos. El aislamiento me dio demasiado tiempo para pensar en lo que había hecho y en lo que venía. Conocía la ley islámica. Conocía el protocolo militar. Y conocía la pena por apostasía. En nuestro país, convertir del Islam al cristianismo se consideraba traición tanto contra Dios como contra el Estado. El castigo siempre era la muerte. Los cargos formales me fueron leídos 3 días después en la sala de conferencias principal de la base. Me paré ante un tribunal de 7 oficiales, incluyendo a mi antiguo mentor, el general Abdullah, que había supervisado mi ascenso a comandante. Su rostro no mostró emoción mientras leía las acusaciones en mi contra. Apostasía, traición, corromper tropas islámicas y poseer propaganda enemiga. Cada cargo llevaba una posible sentencia de muerte, y la evidencia era innegable. La Biblia estaba en la mesa entre nosotros, abierta en Juan 3 y 16, la página marcada con desgaste obvio por lectura repetida. El juicio que siguió fue una formalidad. Compañeros comandantes que una vez habían respetado mi liderazgo ahora testificaron en mi contra con convicción apasionada. El capitán Mahmud, que había elogiado mi dedicación años antes, le dijo al tribunal: Hassan ha traicionado todo lo que representamos. Ha deshonrado su uniforme, su fe y su familia. Ya no es el hombre que conocíamos. El coronel Ferd describió cómo mi comportamiento se había vuelto sospechoso en meses recientes, cómo había mostrado misericordia no característica hacia sospechosos cristianos, y cómo mis oraciones islámicas habían perdido su intensidad anterior. El testimonio más devastador vino de hombres que habían servido bajo mi mando directo. Describieron cómo mi comportamiento cambiado los había confundido y perturbado. Cómo habían comenzado a cuestionar su propia fe porque su comandante parecía menos comprometido con los principios islámicos. Un joven sargento se derrumbó llorando mientras testificaba: el comandante Hassan me enseñó que un verdadero musulmán nunca compromete con los enemigos de Alá. Ahora no sé qué creer sobre nada. La realización de que mi lucha espiritual había dañado la fe de estos soldados jóvenes me aplastó más que la perspectiva de mi propia muerte. El juicio del consejo religioso fue rápido y unánime. El señor Imam Mortada, un hombre que había conocido desde la infancia, entregó el veredicto con lágrimas en sus ojos. Rashid Hassan, hijo del Imam Abdul Hassan. Has cometido el pecado más grave posible. Has abandonado la fe de tus padres, rechazado al profeta final, Mahoma, y abrazado las mentiras del cristianismo. Has traído vergüenza al nombre de tu familia y traicionado a cada persona que alguna vez confió en ti. Su voz se quebró mientras continuaba:
por la autoridad de la ley islámica y la soberanía de nuestra nación, eres sentenciado a muerte por ejecución. La sentencia especificaba que sería fusilado por pelotón de fusilamiento al amanecer del 15 de marzo de 2018. El tribunal me otorgó 3 días para reconsiderar mi posición, para renunciar al cristianismo y volver al Islam. Este periodo de misericordia era tradicional, dando a los apóstatas condenados una oportunidad final para salvar sus vidas admitiendo su error y sometiéndose nuevamente a la voluntad de Alá. Cada día, diferentes líderes religiosos visitaron mi celda, suplicándome que abandonara este camino tonto y abrazara la fe que aún podía salvar mi vida. La reacción de mi familia me devastó fue verla el segundo día sus ojos sus manos temblando y dijo Rashid no puede mostrar sus caras en la escuela. Tu padre te ha repudiado públicamente. El imam dice que debo divorciarme de ti inmediatamente para salvar mi propia reputación. Me rogó que renunciara al cristianismo para reclamar insanía temporal para hacer cualquier cosa que permitiera a nuestra familia sobrevivir a esta desgracia. Mi padre nunca vino a verme. El imam que me había criado en la fe, que me había enseñado mis primeras oraciones, que había estado orgulloso de mi servicio militar, se negó a reconocer mi existencia. A través de amigos mutuos, aprendí que me había declarado muerto para la familia, y prohibido a cualquiera mencionar mi nombre en su presencia. Mi madre envió un mensaje a través de Zahara. Mi hijo murió el día que abrió ese libro. Los niños eran otro asunto completamente. Omar, mi hijo de 15 años, fue expulsado de su escuela islámica y tuvo que transferirse a una institución pública donde enfrentó acoso diario. Amira, solo de 12, llegaba a casa llorando todos los días porque sus compañeros la llamaban la hija del apóstata. La vergüenza y destrucción social que mis elecciones habían traído sobre personas inocentes me torturaba más que cualquier castigo físico podría haberlo hecho. Sin embargo, incluso enfrentando la muerte y la destrucción completa de todo lo que había construido en la vida, no podía obligarme a negar lo que mi corazón había llegado a conocer sobre Jesucristo. Cada vez que alguien me ofrecía la oportunidad de de reclamar locura temporal, de volver a la seguridad de la fe islámica, recordaba los pasajes que había leído sobre la propia voluntad de Jesús de morir en lugar de negar su identidad y misión. Si él podía enfrentar la crucifixión por reclamar ser el Hijo de Dios, ¿cómo podía yo enfrentar un pelotón de fusilamiento y negar que él era mi Salvador? El día final llegó con un peso insoportable. Los guardias me informaron que la ejecución tendría lugar al amanecer, aproximadamente 6 horas después. Había rechazado todas las oportunidades para salvar mi vida mediante renuncia. Mi familia había sido notificada que después de mi muerte, serían reubicados en otra provincia donde podrían comenzar a reconstruir su reputación lejos de la vergüenza que había traído sobre ellos. En 6 horas, estaría muerto y todos los que amaba pasarían el resto de sus vidas tratando de olvidar que Rashid Hassan alguna vez había existido. La noche final antes de mi ejecución fue la más larga de mi vida. Me senté en el catre de metal frío en mi celda, observando las sombras moverse por las paredes de concreto mientras los guardias patrullaban afuera. 6 horas hasta el amanecer. 6 horas hasta que las balas desgarraran mi pecho y terminaran todo lo que alguna vez había sido. El peso de esa realidad me presionaba como una fuerza física, haciendo difícil respirar. Había hecho las paces con morir por mi fe recién encontrada en Jesucristo. Pero estaba aterrorizado de dejar a mi familia para soportar la vergüenza y las consecuencias de mis elecciones por el resto de sus vidas. El sueño era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro manchado de lágrimas de Zahara. Escuchaba las voces de mis hijos llamando a su padre. Imaginaba al pelotón de fusilamiento apuntando a mi corazón. Intenté orar, pero las palabras que salían de mi boca eran una mezcla confusa de frases islámicas que había memorizado en la infancia y súplicas desesperadas a Jesucristo.
37 años de entrenamiento islámico no desaparecen de la noche a la mañana y en mi miedo más profundo la memoria muscular seguía tirándome de vuelta hacia las oraciones que había conocido desde que podía hablar. A las 2 de la madrugada, intenté una oración islámica final, esperando contra esperanza que Alá pudiera de alguna manera intervenir, que pudiera encontrar un camino de regreso a la seguridad de mi fe anterior. Me arrodillé en el piso de concreto, enfrenté lo que creía era la dirección de la Meca, y comencé las palabras familiares: Alá Akbar, Dios es el más grande. Pero mientras continuaba los movimientos rituales y recitaciones, algo se sentía fundamentalmente mal. Las palabras que una vez rompieron y certeza como hablar un idioma extranjero, yo el silencio en el sol era, pero en lugar de orar diferentes palabras comenzaron a fluir de mi corazón: Jesús, no sé cómo orar a ti correctamente, no sé tus rituales o tus requisitos. Pero si eres real, si verdaderamente moriste por alguien como yo, por favor ayúdame. Estoy a punto de morir por creer en ti, y estoy aterrorizado, no de la muerte, sino de lo que mi muerte hará a mi esposa e hijos. Lo que sucedió después desafía toda explicación racional. Y entiendo si luchas por creer lo que estoy a punto de contarte. Pero debo compartir exactamente lo que ocurrió en esa celda, porque cambió no solo mi destino eterno, sino también el curso de la vida de mi familia de maneras que nunca podría haber imaginado. Exactamente a las 3 de la madrugada, una luz comenzó a llenar mi celda. No la iluminación fluorescente dura del corredor, sino algo cálido y dorado que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La temperatura en la habitación cambió del frío húmedo de la prisión a algo como una mañana de primavera perfecta. Miré alrededor frenéticamente, pensando que los guardias estaban realizando algún tipo de inspección nocturna tardía, pero la luz venía de dentro de la celda misma, creciendo más brillante con cada segundo que pasaba. Entonces escuché mi nombre hablado con una voz que llevaba más amor del que había experimentado en toda mi vida. Rashid, no comandante Hassan, no los títulos formales que había ganado a través del servicio militar, sino mi simple nombre dado hablado con tal ternura que comencé a llorar inmediatamente. La voz era masculina, autoritativa pero gentil, y parecía venir de la luz misma en lugar de cualquier persona visible. Mientras la luz continuaba intensificándose, una figura comenzó a tomar forma en la esquina de mi celda. Solo puedo describir lo que vi como la persona más hermosa y aterradora que había encontrado. Parecía ser un hombre de unos 30 años, vistiendo túnicas blancas simples que parecían tejidas de la misma luz que llenaba la habitación. Su rostro era amable pero llevaba evidencia de sufrimiento que no podía comprender. Sus manos, cuando las extendió hacia mí, mostraban cicatrices que inmediatamente entendí eran heridas de clavos. «No temas, hijo mío», dijo Jesús. Y su voz contenía una paz tan perfecta que mi terror se transformó instantáneamente en asombro abrumador. «He oído tus oraciones. He visto tu corazón y he venido a librarte», se acercó más y aunque mi mente racional insistía en que esto era imposible. Cada fibra de mi ser reconocía que estaba en la presencia del mismo Jesús sobre el que había estado leyendo en esa Biblia prohibida. «Señor, estoy a punto de morir por creer en ti», susurré apenas capaz de formar palabras en su presencia. «Acepto ese destino, pero por favor protege a mi familia de las consecuencias de mis elecciones». Jesús sonrió y esa expresión contenía más alegría de la que había visto en cualquier rostro humano. «Rashid, ¿piensas que permitiría que mis hijos sufran por seguirme? Mira y ve cómo tu Dios libra a aquellos que confían en Él». Colocó su mano cicatrizada en mi frente e inmediatamente cada miedo, cada duda, cada arrepentimiento que me había estado atormentando desapareció completamente. En ese momento, entendí con absoluta certeza que Jesucristo era exactamente quien reclamaba ser, el Hijo de Dios, mi Salvador personal y el Señor de toda la creación. La confusión que me había plagado por meses se derritió, reemplazada por fe inquebrantable y paz sobrenatural. «Lo que estás a punto de presenciar», continuó Jesús,
será una señal no solo para ti, sino para todos los que te han condenado. Muchos que llaman a tu muerte esta noche llamarán a mi nombre antes de que termine este año. Con esas palabras, comenzó a desvanecerse. Pero la paz que me había dado permaneció como una presencia viva en mi corazón. Lo que sucedió en las próximas 3 horas solo puede describirse como intervención divina orquestada por el mismo Dios que partió el Mar Rojo y siguiendo exactamente 1 hora después de que Jesús apareció ante la base. El jefe de ejecución fue llevado de urgencia al hospital de la base Pecho que el verdugo mayor Terik recibió una llamada de emergencia que su hija pequeña había estado en un accidente grave y estaba luchando por su vida en un hospital civil a 2 horas de distancia. A las 5 de la madrugada, mientras los guardias se apresuraban a encontrar oficiales de reemplazo para llevar a cabo mi ejecución, un convoy militar llegó a nuestra base llevando al general Ibrahim Nazir, el oficial de mayor rango en todo nuestro comando regional. Trajo consigo una orden oficial de suspensión de ejecución desde la capital pendiente de una revisión de mi caso por el Consejo Militar Supremo. Los guardias que me trajeron esta noticia estaban tan atónitos como yo. En 30 años de servicio militar, ninguno de ellos había oído hablar de una intervención de tan alto nivel en una ejecución rutinaria de apostasía. Pero los milagros apenas comenzaban. A las 5:30 de la madrugada, mientras estaba sentado en mi celda procesando este indulto imposible, el sargento Khalil, uno de los guardias asignados a monitorearme, se acercó a mi celda con lágrimas corriendo por su rostro. «Comandante», susurró urgentemente, «algo sobrenatural está sucediendo aquí. Las cerraduras de la puerta de tu celda han estado abriéndose y cerrándose solas durante la última hora. Ninguno de nosotros puede explicarlo». Mientras hablaba, escuché el sonido distintivo de pernos de metal deslizándose hacia atrás, y la puerta de mi celda se abrió a pesar de estar controlada electrónicamente desde una estación de seguridad central. El mismo guardia que acababa de contarme sobre las cerraduras malfuncionando ahora estaba mirando una puerta de celda abierta que debería haber sido imposible de violar. «Señor», dijo, su voz temblando de asombro y miedo. «Creo que tu Dios te está liberando». En ese momento, entendí que el Jesús que se me había aparecido no solo estaba ofreciendo salvación espiritual, sino orquestando mi liberación física de maneras que no dejarían duda sobre su poder divino. En el momento en que salí de esa celda abierta milagrosamente, supe que mi vida antigua estaba completamente terminada. El sargento Khalil se quedó congelado en el corredor, mirándome con una mezcla de terror y maravilla. «Comandante, ¿qué hago ahora?», susurró. «Las cerraduras están controladas electrónicamente desde el cuartel general. Esto es imposible». Coloqué mi mano en su hombro y miré directamente a sus ojos. «Khalil, acabas de presenciar el poder de Jesucristo. Él me ha liberado. No solo de esta prisión, sino de la oscuridad espiritual que ha mantenido cautiva a nuestra gente por generaciones. Lo que sucedió después fue la experiencia más sobrenatural de toda mi vida. Mientras caminábamos por los corredores de la prisión, cada cerradura electrónica que encontrábamos se abría automáticamente. Las cámaras de seguridad malfuncionaron precisamente en los momentos en que pasábamos debajo de ellas. Las estaciones de guardia que deberían haber estado ocupadas estaban misteriosamente vacías, como si el personal hubiera sido llamado por asuntos urgentes pero inexplicados. El sistema de alarma de la base, que debería haberse activado en el momento en que se abrió la puerta de mi celda, permaneció completamente silencioso. Llegamos al perímetro exterior de la base sin encontrar un solo obstáculo en la puerta principal. Los 2 guardias de servicio estaban ambos inconscientes en sus puestos, respirando normalmente, pero imposible de despertar. Sus armas yacían a su lado, y los controles de la puerta eran fácilmente accesibles. Mientras presionaba el botón para abrir las barreras masivas de acero, el sargento Khalil cayó de rodillas a mi lado. «No hay Dios sino Jesús», declaró, su voz quebrándose por la emoción.
He servido en este militar por 12 años y nunca he visto nada como lo que sucedió esta noche. Me arrodillé a su lado en la tierra fuera de las puertas de la base mientras el amanecer rompía sobre las montañas. Khalil, ¿quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Pregunté, apenas creyendo que estaba diciendo estas palabras a un hombre que había sido mi guardia solo horas antes. A través de lágrimas, asintió. Sí. Allí mismo al lado del camino donde debería haber sido ejecutado al amanecer. Lideré a mi primer converso a Cristo en la oración más triste que pude. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que aquellos por la transformación el rostro fue inmediato e inminente. El miedo y la confusión desaparecieron, reemplazados por una paz que me recordaba exactamente lo que había experimentado cuando Jesús tocó mi frente en la celda. Comandante, dijo, me siento completamente diferente por dentro, como si hubiera estado cargando una carga pesada toda mi vida, y alguien acaba de quitármela de los hombros. Esta fue mi introducción al milagro del renacimiento espiritual que presenciaría cientos de veces en los años venideros. Un vehículo apareció en el camino como si fuera convocado por cita divina. El conductor era un hombre anciano llamado Pastor Joseph, un exmusulmán que se había convertido al cristianismo 20 años antes y ahora lideraba una red clandestina de creyentes en toda nuestra región. Hermano Rashid, llamó mientras se detenía a nuestro lado. Jesús me dijo en un sueño que viniera a este lugar exacto en este momento exacto. Dijo que encontraría a 2 nuevos hijos del reino que necesitaban pasaje seguro. Las siguientes varias horas fueron un borrón de provisión milagrosa y protección. El pastor Joseph nos condujo a través de 3 puntos de control militar que deberían haber resultado en nuestro arresto inmediato. En cada parada, los guardias o nos dejaban pasar sin inspección o estaban misteriosamente ausentes de sus puestos. Cuando finalmente llegamos al sistema de cuevas ocultas donde la iglesia clandestina realizaba bautismos, entendí que estaba siendo bienvenido a una familia que había pasado mi carrera militar tratando de destruir. El bautismo tuvo lugar en una piscina subterránea alimentada por un manantial natural. Mientras el pastor Joseph se preparaba para sumergirme en el agua, habló palabras que nunca olvidaré. Rashid Hassan, estás muriendo a tu vida antigua como comandante musulmán y siendo levantado a nueva vida como soldado en el ejército de Dios. En el momento en que fui bajo el agua, sentí cada cadena de mi identidad anterior rompiéndose. Cuando emergí, ya no era el hombre que había servido a Alá por 37 años. Era un niño recién nacido del Dios viviente. Khalil fue bautizado inmediatamente después de mí y ver su transformación fue casi tan poderoso como experimentar la mía propia. Este joven sargento que había crecido en estricta tradición islámica ahora estaba llorando de alegría mientras declaraba su fe en Jesucristo. Pastor Joseph, dijo, quiero aprender todo sobre seguir a Jesús. Quiero servirle de la manera en que serví a mis comandantes militares con dedicación y obediencia completas. El costo personal de mi conversión se hizo claro en las semanas siguientes. Mi pensión militar y todos los beneficios fueron revocados permanentemente. Las medallas y honores que había ganado en 20 años de servicio fueron retirados de mi registro. Los documentos oficiales ahora me listaban como traidor y enemigo del Estado. Más dolorosamente, mi familia fue forzada a reubicarse en una provincia distante donde podrían escapar de la vergüenza social de estar conectados a un apóstata. Zara solicitó el divorcio dentro de un mes como requería la ley islámica y su familia lo demandaba. Se le otorgó la custodia completa de nuestros hijos y me fue prohibido cualquier contacto con ellos hasta que alcanzaran la adultez y pudieran tomar sus propias decisiones sobre mantener una relación con su padre. La última carta que recibí de ella fue devastadora. Rashid, el hombre con el que me casé, murió en esa celda de prisión. Ahora soy una viuda criando a mis hijos sola. Y crecerán sabiendo que su padre eligió una religión extranjera sobre su propia familia. Sin embargo,
Incluso en medio de perder todo lo que el mundo considera valioso, experimenté una alegría y propósito que superaban cualquier cosa que había conocido durante mis años de éxito mundano. El pastor Joseph comenzó mi educación bíblica intensiva inmediatamente enseñándome doctrina cristiana y teología con el mismo enfoque sistemático que una vez había aplicado a la estrategia militar. Hermano Rashid, explicó, Dios no te salvó solo para tu propio beneficio. Tiene planes para escuchar a alguien. Mi conocimiento de teología islámica y mi fondo como comandante militar respetado me daban credibilidad única al hablar con musulmanes sobre el cristianismo. Podía abordar sus preguntas teológicas más profundas y preocupaciones culturales de maneras que los misioneros cristianos tradicionales nunca podrían manejar. Cuando explicaba cómo Jesús cumplía las profecías que conocían del Corán o cuando describía la paz sobrenatural que había encontrado en Cristo comparada con el constante esfuerzo que había experimentado en el Islam. Escuchaban con atención seria. Mi primera oportunidad evangelística llegó solo 2 meses después de mi conversión. Aprendimos que varios soldados anteriores de mi unidad habían estado cuestionando su fe después de presenciar las circunstancias milagrosas de mi escape. 3 de ellos solicitaron secretamente una reunión a través de canales clandestinos. Queriendo entender qué había sucedido realmente esa noche y por qué había estado dispuesto a morir en lugar de renunciar al cristianismo, la reunión tuvo lugar en una casa segura cerca de la frontera. Y cuando vi a estos hombres que una vez habían servido bajo mi mando, mi corazón se rompió con amor por ellos. Abdullah, Samir, Hassan, dije, dirigiéndome a cada uno por nombre. Me conocen. Sirvieron conmigo por años. Saben, nunca abrazaría una mentira o seguiría a un profeta falso. Estoy aquí para decirles que todo lo que nos enseñaron sobre el cristianismo está mal. Jesucristo no es un Dios débil derrotado. Es el Hijo viviente del Todopoderoso y probó su poder sentándome libre de una sentencia de muerte que ninguna autoridad humana podría overturn. Al final de esa velada los 3 hombres habían orado para aceptar a Jesús como su Salvador. Abdullah, que había sido mi segundo al mando por 5 años, lloró mientras confesaba sus pecados y pedía a Cristo que lo perdonara. Comandante, dijo, si Jesús puede salvarte, puede salvar a cualquiera. Esa noche marcó el comienzo de lo que se convertiría en mi ministerio principal. Alcanzando personal militar anterior y funcionarios gubernamentales que estaban desilusionados con el Islam y buscando la verdad. La iglesia clandestina me dio la bienvenida no solo como converso, sino como líder cuyo fondo único podría abrir puertas que habían estado cerradas por generaciones. El pastor Joseph comenzó a prepararme para el ministerio formal, pero también reconoció que mi evangelismo más efectivo ocurriría a través de relaciones personales con otros exmusulmanes. Dios está levantando una nueva generación de líderes cristianos de fondos islámicos. Profetizó sobre mí durante una de nuestras reuniones de oración. Tú eres el primero de muchos que se volverán de servir reinos terrenales a avanzar el reino del cielo. Mirando hacia atrás en esos primeros meses de mi vida cristiana, me di cuenta de que Dios estaba sistemáticamente quitando todo en lo que había dependido para identidad y seguridad mientras simultáneamente me llenaba con un propósito y alegría que hacían que esas pérdidas parecieran insignificantes. Perdí mi carrera militar, mi familia, mi posición social y mi seguridad financiera. A cambio, gané vida eterna, paz sobrenatural, propósito divino y una familia espiritual que nunca me abandonaría. Fue el mayor intercambio en la historia humana y haría la misma elección de nuevo sin dudar. Han pasado 6 años desde esa noche milagrosa cuando Jesucristo intervino para salvar mi vida. Y el ministerio que Dios ha construido a través de mi testimonio continúa asombrándome. Lo que comenzó como un comandante musulmán desesperado enfrentando ejecución ha crecido en un movimiento clandestino que ha traído a más de 200 exmusulmanes a la familia de Cristo. Ahora lideró una red de iglesias domésticas,
específicamente diseñadas para conversos de fondos islámicos, proporcionándoles el apoyo espiritual y la protección práctica que necesitan durante su peligrosa transición al cristianismo. Nuestra congregación principal se reúne en un sótano reforzado debajo de una antigua fábrica textil en las afueras de la ciudad. Todos los domingos por la mañana para adorar al Jesús considerando cuando miro sus rostros durante nuestros servicios de adoración. Veo mi propia transformación reflejada en cada testimonio. Está Ahmed, un ex líder de mezquita que aceptó a Cristo después de que su hija fuera milagrosamente sanada durante una de nuestras reuniones de oración. Está Fátima, una profesora universitaria que se convirtió después de estudiar la evidencia histórica para la resurrección de Jesús. Está el capitán Malik que sirvió bajo mi mando y siguió mi ejemplo cuando su propia crisis espiritual lo llevó a cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre el cristianismo. La persecución que enfrentamos es constante y severa. Pero la protección de Dios sobre nuestra comunidad ha sido sobrenatural. Agentes gubernamentales han allanado nuestro lugar de reunión 7 veces en los últimos 3 años. Sin embargo, nunca han encontrado evidencia de nuestras actividades o arrestado a ninguno de nuestros miembros. A veces su equipo de vigilancia malfunciona misteriosamente en momentos cruciales. Otras veces informantes que se infiltran en nuestro grupo experimentan conversiones dramáticas y terminan uniéndose a nuestra iglesia en lugar de reportar nuestras actividades. He aprendido a reconocer estas intervenciones divinas como expresiones normales del poder protector de Dios sobre su pueblo. Pero entrenar a otros exmusulmanes para convertirse en evangelistas efectivos y líderes de iglesia se ha convertido en mi llamado principal. Estos hombres y mujeres entienden la cultura y teología islámica de maneras que los misioneros tradicionales nunca podrían. Cuando Hassan, un ex imam gubernamental, explica a una familia musulmana por qué el Corán en realidad apunta hacia Jesucristo, escuchan con respeto en lugar de hostilidad. Cuando Amina, una ex maestra islámica, comparte cómo encontró libertad del constante miedo al juicio de Alá a través de la gracia de Jesús, otras mujeres musulmanas lloran con reconocimiento de su propia esclavitud espiritual. El aspecto más gratificante de este ministerio es presenciar familias enteras viniendo a Cristo juntas. Solo el mes pasado, tuve el privilegio de bautizar a Yasir, su esposa Nadia y sus 3 hijos adolescentes en la misma piscina subterránea donde fui bautizado hace 6 años. Yasser era un funcionario gubernamental de nivel medio que había estado leyendo secretamente una Biblia que su colega cristiano le había dado. Cuando finalmente reunió el coraje para asistir a una de nuestras reuniones, trajo a toda su familia porque no quería enfrentar esta decisión solo. Ver a esas 5 personas emerger de las aguas bautismales con lágrimas de alegría corriendo por sus rostros me recordó una vez más por qué Dios me permitió perder todo por el bien del Evangelio. Las amenazas continuas contra nuestras vidas sirven como recordatorios constantes de la protección sobrenatural bajo la que vivimos diariamente. Mis antiguos colegas militares aún me consideran un traidor digno de ejecución y varias fatwas de muerte han sido emitidas contra mí por consejos islámicos regionales. El año pasado un intento de asesinato coordinado fue frustrado cuando los 3 asesinos contratados experimentaron averías simultáneas de vehículos en su camino a nuestra casa segura. Uno de esos sería asesinos. Muhammad eventualmente nos buscó para entender por qué su misión había fallado tan dramáticamente. Aceptó a Cristo esa misma noche y ahora sirve como uno de nuestros guardaespaldas y evangelistas más efectivos. Mi relación personal con mi familia biológica permanece compleja y dolorosa. Pero Dios ha estado obrando milagros incluso en esa situación imposible. Mi hijo Omar, ahora de 21, me contactó secretamente a través de canales clandestinos hace 6 meses. Había estado luchando con preguntas sobre el Islam desde que sus estudios universitarios lo expusieron a cursos de religión comparada. Cuando finalmente nos encontramos en persona por primera vez en 6 años, me miró con lágrimas en los ojos y dijo,
Padre, ahora entiendo por qué estabas dispuesto a morir. Me pregunto, Jesús, ¿qué ha sido la respuesta? Música. Ver a mí aceptar a Cristo y ser bautizado fue más significativo para mí que cualquier decoración militar que recibí. Ahora trabaja de cerca con nuestro ministerio usando sus conexiones universitarias para alcanzar a otros jóvenes intelectuales musulmanes que están cuestionando su fe heredada. Su madre y hermana aún se niegan a contactar con cualquiera de nosotros. Pero Omar y yo oramos juntos diariamente para que Dios eventualmente abra sus corazones también. La expansión de nuestra red ha creado oportunidades para impactar a la comunidad islámica más amplia de maneras que nunca imaginé posibles. Ahora operamos redes secretas de distribución de Biblias que colocan literatura cristiana en las manos de musulmanes espiritualmente hambrientos en toda nuestra región. Nuestros evangelistas entrenados trabajan como maestros, comerciantes y empleados gubernamentales, construyendo relaciones y compartiendo sus testimonios en contextos cotidianos donde los misioneros formales nunca podrían ganar acceso. Una de nuestras estrategias de alcance más efectivas involucra a personal militar anterior como yo alcanzando soldados en servicio activo que están experimentando su propia crisis espiritual. Estos hombres saben que pueden confiar en alguien que ha caminado el mismo camino y enfrentado las mismas elecciones imposibles. En el último año solo, 12 oficiales en servicio activo se han unido secretamente a nuestra fellowship y varios ahora se están preparando para el día en que declararán públicamente su fe en Cristo sin importar las consecuencias. Ahora, quiero preguntarte algo personal, y espero que escuches cuidadosamente lo que estoy a punto de decir. He compartido mi historia no para entretenerte o ganar tu simpatía, sino porque creo que Dios ha arreglado para que escuches este testimonio exactamente en el momento correcto en tu viaje espiritual. Mira en tu corazón ahora y pregúntate esta pregunta. ¿Qué te está impidiendo entregar tu vida completamente a Jesucristo? Tal vez estás pensando que tu fondo religioso hace imposible para ti considerar el cristianismo. Yo pensé lo mismo. Creía que convertir del Islam al cristianismo sería la traición definitiva a mi familia, mi cultura y mi Dios. Pero descubrí que Jesucristo no te está pidiendo traicionar tu herencia. Te está pidiendo descubrir la verdad que tu herencia ha estado apuntando todo el tiempo. Quizás tienes miedo de lo que seguir a Cristo podría costarte en términos de relaciones, carrera o posición social. Entiendo ese miedo completamente porque perdí todo lo que el mundo considera valioso cuando elegí seguir a Jesús. Pero estoy aquí para decirte que lo que Cristo ofrece a cambio de esas pérdidas temporales vale infinitamente más que cualquier cosa que este mundo pueda proporcionar. La paz, propósito y alegría que he experimentado como cristiano superan cualquier cosa que logré durante mis años de éxito mundano. Si Dios pudo salvar a un comandante musulmán que enfrentaba ejecución por su fe, ¿qué le impide salvarte a ti ahora mismo? El mismo Jesús que apareció en mi celda de prisión está presente contigo en este mismo momento, esperando que llames a su nombre. El mismo poder divino que abrió las puertas de mi celda y me libró de una muerte segura está disponible para abrir cualquier prisión espiritual que te esté reteniendo cautivo. No esperes a una sentencia de muerte para encontrar vida eterna. No pospongas la decisión más importante que tomarás hasta que las circunstancias te fuercen la mano. Ahora mismo, donde quiera que estés, puedes orar una oración simple que transformará tu destino para siempre. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de los muertos. Lo siento por la manera en que he vivido sin ti y quiero que seas el Señor de mi vida de este momento en adelante. Si acabas de orar esa oración con fe genuina, bienvenido a la familia de Dios. Ahora eres mi hermano o hermana en Cristo y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y comienza a buscar a otros, música, exisemes ahora y proveyendo para ti mientras sigues a su Hijo. Cada día que estás en silencio sobre tu fe, alguien más enfrenta la eternidad sin Jesucristo. No guardes esta buena noticia para ti.
Comparte tu testimonio con otros que necesitan oír cómo Dios puede transformar cualquier vida, no importa cuán imposibles parezcan las circunstancias. El mismo Cristo que convirtió a un comandante musulmán en un evangelista cristiano está listo para usar tu historia para alcanzar a personas que nunca responderán al testimonio de nadie más. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo ahora y siempre. Amén. Mi nombre es Comandante Rashid Hassan. Tengo 45 años y el 15 de marzo de 2018, se suponía que iba a morir. Fui sentenciado a ejecución por traición contra mi fe, mi país y todo lo que una vez consideré sagrado. Pero Jesucristo tenía otros planes. No solo nací musulmán. El Islam corría por mis venas como sangre, bombeando con cada latido del corazón, fluyendo a través de cada pensamiento y decisión que tomaba. Mi padre, el imam Abdul Hassan, dirigía nuestra mezquita local con devoción inquebrantable. Desde el momento en que pude hablar, me enseñó que Alá no era solo mi creador, sino mi amo, mi juez y mi único camino al paraíso. Mi madre, Fátima, dedicó su vida a enseñar estudios coránicos a las mujeres de nuestra comunidad. Me despertaba antes del amanecer, su voz gentil pero firme llamándome a la oración. Rashid, hijo mío, Alá ve todo. Él sabe si te sometes de verdad o si solo finges. Antes de cumplir 5 años, había memorizado mi primer capítulo del Corán. A los 10, podía recitar 12 capítulos perfectamente en árabe. Aunque apenas entendía el significado, el ritmo, la melodía, las palabras sagradas se convirtieron en la banda sonora de mi infancia. Todas las mañanas a las 5 de la madrugada, mis pies tocaban la alfombra de oración fría junto a mi padre. Juntos, nos inclinábamos, nos postrábamos y entregábamos nuestra voluntad al plan divino de Alá. 5 veces al día, sin cuestionar, sin dudar. Cuestionar el Islam no era solo apostasía en nuestro hogar. Era traicionar mi propio ADN. Escupir en la cara de generaciones que habían muerto defendiendo la fe. Mi vecindario era una fortaleza de tradición islámica. El llamado a la oración resonaba desde 3 mezquitas diferentes a poca distancia caminando. Durante el Ramadán, toda la comunidad festejaba junta, rompía el pan junta y fortalecía nuestra fe colectiva junta. Recuerdo ver los ojos de mi padre brillar de orgullo cuando completé mi primer mes completo de ayuno a los 12 años. Te estás convirtiendo en un verdadero soldado de Alá, me dijo, colocando su mano arrugada sobre mi hombro. Esas palabras plantaron una semilla que crecería en mis ambiciones militares. A los 18, tomé la decisión que moldearía las próximas 2 décadas de mi vida. Ingresé a la academia militar no por avance profesional o gloria personal, sino para servir a Alá y defender nuestra nación islámica. El entrenamiento físico era brutal. Pero la disciplina que había aprendido a través de años de oración y sumisión me hizo destacar donde otros fallaban. Mientras mis compañeros cadetes luchaban con el horario rígido, yo prosperaba. Había estado despertando al amanecer para orar desde la infancia. Entendía la obediencia, la jerarquía y el sacrificio. Mis oficiales al mando notaron mi dedicación de inmediato. El capitán Mahmoud me apartó durante mi 3er mes. Hassan, tienes algo diferente. No solo sigues órdenes, las encarnas. ¿Qué te impulsa? Lo miré directamente a los ojos y respondí con completa convicción: sirvo a Alá primero, a mi país segundo y a mí mismo último. Él asintió lentamente, entendiendo que había encontrado a un soldado raro que luchaba por algo mayor que el grado de pago o la promoción. Cada estrategia de batalla que aprendí, cada formación táctica que dominé, cada arma que porté, la dediqué a la gloria de Alá. Cuando enfrentamos fuerzas enemigas a lo largo de nuestra frontera este durante mi 2.º año de servicio, oré antes de cada misión. No solo las oraciones estándar, sino conversaciones personales con Alá, pidiéndole que guiara mis balas,
protegiera a mis hombres y nos otorgara la victoria sobre aquellos que se oponían a su voluntad. Mi tasa de precisión se volvió legendaria en mi unidad. Otros soldados comenzaron a pedirme que orara por ellos antes de operaciones peligrosas. Mi reputación creció con cada misión exitosa. A los 25 años, había ganado 3 medallas de honor y el respeto de generales el doble de mi edad. Pero lo que realmente me distinguía no era mi puntería o mi inteligencia táctica. Era mi brújula moral inquebrantable arraigada en la ley islámica. Nunca bebí alcohol, nunca perseguí mujeres fuera del matrimonio, nunca acepté sobornos y nunca mostré misericordia a los enemigos del Estado. Mis compañeros oficiales sabían que podían confiar en mí con información clasificada, misiones sensibles y las vidas de sus hombres. El ascenso a comandante regional llegó cuando cumplí 35 años después de 17 años de servicio impecable. La ceremonia tuvo lugar en la gran mezquita de nuestra capital, combinando tradición militar con bendición religiosa. Mientras el general colocaba la insignia en mi uniforme, el imam recitó versos del Corán sobre liderazgo justo y autoridad divina. 500 soldados ahora respondían a mi mando. Ellos vieron las victorias consistentes de Alá y la presencia protectora que sentían durante nuestras operaciones más peligrosas. Y el sargento Ahmad una vez me dijo: «Comandante, cuando nos lideras en batalla, sabemos que luchamos junto a ángeles». Nunca desalenté esta creencia porque genuinamente sentía la mano de Alá guiando cada decisión que tomaba. Mi vida personal reflejaba la misma devoción islámica que definía mi carrera militar. A los 28, me casé con Zara, la hija de un imam respetado de una provincia vecina. Ella encarnaba todo lo que valoraba en una mujer musulmana: modesta, inteligente, devota a la oración y comprometida a criar a nuestros hijos en estricta tradición islámica. Nuestro hijo Omar y nuestra hija Amira asistían a las mejores escuelas islámicas, memorizando versos coránicos y aprendiendo árabe junto con los estudios regulares. Todos los viernes, hablaba en la mezquita de nuestra base, compartiendo cómo los principios islámicos se aplicaban al servicio militar y a la defensa nacional. Mi reputación se extendía más allá de nuestra base hacia la comunidad civil circundante. Líderes locales me consultaban sobre asuntos de ley islámica y problemas sociales. Yo era todo lo que un hombre musulmán sueña con convertirse. Exitoso, respetado, espiritualmente devoto y bendecido con una familia fiel. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que había construido toda mi identidad alrededor de ser el soldado musulmán perfecto. Todas las mañanas cuando me miraba en el espejo, veía a un hombre que Alá había elegido para defender la fe a través de la fuerza militar. Mi orgullo no era ambición egoísta. Era convicción religiosa. Genuinamente creía que mi éxito probaba la aprobación de Alá a mis elecciones de vida y a mi sumisión inquebrantable a su voluntad. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otro martes de octubre de 2017. Mi unidad de inteligencia había rastreado una red cristiana clandestina sospechosa operando en la región montañosa al norte de nuestra base. Estos no eran extremistas violentos o disidentes políticos. Eran familias ordinarias practicando secretamente el cristianismo en un país donde tal fe podía costarles todo. Mis órdenes eran claras. Incursionar en su lugar de reunión. Confiscar todos los materiales religiosos y arrestar a los líderes para interrogatorio. Rodeamos la pequeña casa de piedra antes del amanecer, atrapándolos durante lo que parecía ser un servicio de oración matutino. 12 adultos y varios niños estaban sentados en círculo, cabezas inclinadas, voces cantando suavemente himnos que nunca había oído antes. La melodía era haunting y hermosa, llena de una paz que parecía contradecir todo lo que creía sobre el engaño cristiano y la corrupción occidental. Cuando irrumpimos por la puerta, los niños no gritaron ni corrieron. Simplemente nos miraron con ojos que no tenían odio, ni miedo, solo una tristeza extraña.
La redada produjo contrabando típico, literatura cristiana, copias manuscritas de pasajes bíblicos y varias Biblias desgastadas en nuestro idioma local. El protocolo exigía que quemara todo de inmediato y presentara un informe estándar sobre la destrucción de propaganda enemiga. Pero mientras reunía los materiales en una pila para quemar, un libro en particular llamó mi atención. Era más grande que los demás, encuadernado en cuero marrón que había sido mantenido con amor a pesar de la edad obvia y el uso intenso. La portada estaba grabada con una simple cruz y las palabras Santa Biblia en escritura elegante. Algo me detuvo de tirarlo al fuego con el resto. Me dije a mí mismo que era sabiduría táctica. Conoce a tu enemigo. Entiende sus estrategias. Aprende sus debilidades. Si iba a combatir efectivamente la influencia cristiana en nuestra región, necesitaba entender qué hacía que su fe fuera tan convincente que la gente arriesgara sus vidas para practicarla. Ese razonamiento satisfacía mi entrenamiento militar y mi deber islámico. Deslicé la Biblia en mi bolsa de equipo personal, planeando estudiarla en privado y medidas contra mí, música, cada pocas horas. Me encontré como si de alguna manera estuviera cayendo hacia mí. La parte lógica de mi mente lo descartó como curiosidad sobre tácticas enemigas, pero algo más profundo se estaba agitando, algo que no quería reconocer ni examinar demasiado de cerca. Pasaron 3 días antes de que la abriera. Esperé hasta que Zara se había quedado dormida, luego me moví silenciosamente a mi estudio y cerré la puerta. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría la portada. Esperaba encontrar mentiras obvias, enseñanzas blasfemas e historias ridículas que confirmarían todo lo que me habían enseñado sobre la corrupción cristiana. En cambio, me encontré leyendo sobre un hombre llamado Jesús que hablaba con autoridad sobre amor, perdón y sacrificio de maneras que resonaban con algo profundo en mi alma. Comencé con páginas al azar, saltando de libro en libro sin ningún enfoque sistemático. Un pasaje en Mateo llamó mi atención. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como comandante militar, entendía el valor de la paz. Pero este verso sugería que hacer la paz era de alguna manera un trabajo divino. Luego leí, amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Esto era completamente ajeno a todo lo que sabía sobre la guerra y la justicia. La enseñanza islámica enfatizaba la victoria sobre los enemigos, no el amor por ellos. Cuanto más leía, más confundido me volvía. Este personaje de Jesús no sonaba como la figura débil y derrotada que me habían enseñado que los cristianos adoraban. Hablaba con confianza sobre asuntos espirituales, desafiaba a las autoridades religiosas y reclamaba una relación directa con Dios de maneras que parecían tanto humildes como supremamente autoritativas. Cuando leí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo dentro de mi pecho sintió como si se estuviera rompiendo. Noche tras noche, regresaba a ese libro prohibido. Me decía a mí mismo que estaba realizando investigación, preparando argumentos para refutar las afirmaciones cristianas cuando las encontrara en operaciones futuras. Pero honestamente, me estaba fascinando con la persona de Jesucristo. El Jesús que leía en estas páginas no era nada como lo que me habían enseñado. No era débil ni pasivo. Era revolucionario, desafiante y absolutamente convencido de su misión divina. Hablaba de Dios con una intimidad que hacía que mis oraciones formales parecieran distantes y frías. La guerra interna comenzó lentamente, luego se intensificó en agonía espiritual que me mantenía despierto por horas. Todo lo que leía sobre Jesús contradecía mi entrenamiento islámico. Sin embargo, resonaba con anhelos que ni siquiera sabía que poseía. Cuando Jesús dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso», sentí un agotamiento profundo en mi alma que nunca había reconocido antes. Cuando declaró, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», me encontré comparando sus afirmaciones confiadas con las enseñanzas de Mahoma, y la comparación me perturbaba profundamente. Mi comportamiento comenzó a cambiar de maneras que otros notaron. Durante las oraciones del viernes o en la mezquita de la base, encontré mi mente divagando hacia pasajes que había leído la noche anterior. Cuando lideraba a mis hombres en oraciones islámicas tradicionales antes de las misiones, las palabras se sentían huecas en mi boca.
Comencé a mostrar misericordia inesperada hacia cristianos sospechosos que encontrábamos durante patrullas rutinarias. Donde una vez habría recomendado interrogatorio duro, me encontré abogando por tratamiento indulgente. Zara notó el cambio primero. Rashid, pareces distante últimamente. ¿Estás preocupado por algo en el trabajo? Ella era una mujer perceptiva entrenada para reconocer luchas espirituales de sus años de estudio islámico. Le aseguré que todo estaba bien. Pero mis oraciones en casa se volvieron más cortas, menos entusiastas. Dejé de corregirla cuando mostraba demasiada hacia refugiados en nuestra comunidad. Mi policía parece menos apasionada sobre la misión islámica más tarde. Algunos están cuestionando si ha sido comprometido de alguna manera. Sus palabras me golpearon como un golpe físico porque contenían una verdad que no estaba listo para reconocer. El punto de inflexión llegó durante una noche particularmente intensa de lectura. Había llegado a la narración de la crucifixión en el Evangelio de Marcos y algo sobre el sufrimiento de Jesús perforó cada defensa que había construido. Aquí estaba un hombre que reclamaba ser el Hijo de Dios, aceptando voluntariamente tortura y muerte por personas que lo odiaban. La profundidad del amor descrita en esas páginas era diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado en la enseñanza islámica. Mahoma era un gran profeta y líder militar. Pero Jesús era algo completamente diferente. Esa noche solo en mi estudio a las 2 de la madrugada hice algo que habría horrorizado a mi padre, a mi esposa y a cada persona que respetaba. Hablé directamente con Jesucristo, no como un comandante militar dirigiéndose a una deidad extranjera, sino como un hombre desesperado extendiéndose hacia alguien que podría realmente escucharlo. Jesús, si eres real, si eres verdaderamente quien estas páginas afirman que eres, muéstrame. Estoy arriesgando todo solo por leer este libro. Si existes, si te importa un soldado musulmán confundido, hazte conocido para mí. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, supe que nunca podría volver a ser quien era antes. Algo fundamental había cambiado en mi corazón. Y aunque aún no entendía las implicaciones completas, me di cuenta de que mi vida tal como la había conocido estaba terminando. El hombre que había abierto esa Biblia ya no era el hombre sentado en esa silla. Había cruzado la línea de la que no habría retirada. Y la belleza aterradora de ello me dejó temblando hasta el amanecer. El descubrimiento ocurrió en una mañana rutinaria de martes en febrero de 2018, exactamente 4 meses después de que abrí esa Biblia por primera vez. El teniente Camille estaba realizando su inspección semanal de los cuartos de oficiales, un procedimiento estándar que yo había implementado para mantener la disciplina y la seguridad. Me había vuelto descuidado, demasiado confiado en mi capacidad para ocultar mi secreto. La Biblia estaba metida debajo de mi colchón, envuelta en una camisa de uniforme de repuesto. Pensé que estaba segura allí, invisible a la observación casual. Estaba catastróficamente equivocado. Estaba en el comedor revisando horarios de patrulla cuando el teniente Camille irrumpió por las puertas. Su rostro pálido por el shock y el horror. En sus manos temblorosas, sostenía mi Biblia cuidadosamente oculta, ahora expuesta para que todos la vieran. Las conversaciones a mi alrededor se detuvieron instantáneamente. 47 oficiales y hombres alistados se volvieron para mirar el libro prohibido, luego a mí, sus expresiones cambiando de confusión a disgusto a indignación. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad antes de que el teniente Camille encontrara su voz. «Comandante Hassan», dijo, su voz quebrándose por la emoción. «Encontré esto oculto en sus cuartos personales». Sostuvo la Biblia como evidencia contaminada, incapaz incluso de tocarla correctamente. «Señor, por favor dígame que hay una explicación. Por favor dígame que esto pertenece a un prisionero o un ítem confiscado que olvidó procesar». La esperanza en su voz era desgarradora porque ambos sabíamos que no había explicación inocente para una Biblia oculta debajo de mi colchón envuelta con cuidado y reverencia obvios.
El horror en sus ojos me dijo que mi vida había terminado. Este era un hombre joven que había servido bajo mi mando por 3 años, que me había mirado como una figura paterna y mentor espiritual. Yo personalmente lo había recomendado para ascenso 2 veces, elogiado su devoción islámica en informes oficiales y confiado en él con misiones sensibles. Ahora me miraba como si me hubiera transformado en algo monstruoso ante sus propios ojos. La traición que sentía estaba escrita en su rostro. Y me di cuenta de que mi policía militar secreta me había colocado bajo los puños mientras mis soldados que había comandado, entrenado y liderado en batalla. Algunos miraban en silencio atónito, otros escupían a mis pies, y unos pocos lloraban abiertamente. El sargento Ahmad, que una vez había dicho que luchábamos junto a ángeles cuando yo los lideraba, ahora se negaba a mirarme en absoluto. El hombre que había confiado en mí con su vida, no podía soportar reconocer mi existencia. Me colocaron en confinamiento solitario mientras comenzaba la investigación. La celda era apenas de 6 pies de ancho con paredes de concreto, un catre de metal y un balde para desechos. El aislamiento me dio demasiado tiempo para pensar en lo que había hecho y en lo que venía. Conocía la ley islámica. Conocía el protocolo militar. Y conocía la pena por apostasía. En nuestro país, convertir del Islam al cristianismo se consideraba traición tanto contra Dios como contra el Estado. El castigo siempre era la muerte. Los cargos formales me fueron leídos 3 días después en la sala de conferencias principal de la base. Me paré ante un tribunal de 7 oficiales, incluyendo a mi antiguo mentor, el general Abdullah, que había supervisado mi ascenso a comandante. Su rostro no mostró emoción mientras leía las acusaciones en mi contra. Apostasía, traición, corromper tropas islámicas y poseer propaganda enemiga. Cada cargo llevaba una posible sentencia de muerte, y la evidencia era innegable. La Biblia estaba en la mesa entre nosotros, abierta en Juan 3 y 16, la página marcada con desgaste obvio por lectura repetida. El juicio que siguió fue una formalidad. Compañeros comandantes que una vez habían respetado mi liderazgo ahora testificaron en mi contra con convicción apasionada. El capitán Mahmud, que había elogiado mi dedicación años antes, le dijo al tribunal: Hassan ha traicionado todo lo que representamos. Ha deshonrado su uniforme, su fe y su familia. Ya no es el hombre que conocíamos. El coronel Ferd describió cómo mi comportamiento se había vuelto sospechoso en meses recientes, cómo había mostrado misericordia no característica hacia sospechosos cristianos, y cómo mis oraciones islámicas habían perdido su intensidad anterior. El testimonio más devastador vino de hombres que habían servido bajo mi mando directo. Describieron cómo mi comportamiento cambiado los había confundido y perturbado. Cómo habían comenzado a cuestionar su propia fe porque su comandante parecía menos comprometido con los principios islámicos. Un joven sargento se derrumbó llorando mientras testificaba: el comandante Hassan me enseñó que un verdadero musulmán nunca compromete con los enemigos de Alá. Ahora no sé qué creer sobre nada. La realización de que mi lucha espiritual había dañado la fe de estos soldados jóvenes me aplastó más que la perspectiva de mi propia muerte. El juicio del consejo religioso fue rápido y unánime. El señor Imam Mortada, un hombre que había conocido desde la infancia, entregó el veredicto con lágrimas en sus ojos. Rashid Hassan, hijo del Imam Abdul Hassan. Has cometido el pecado más grave posible. Has abandonado la fe de tus padres, rechazado al profeta final, Mahoma,
y abrazado las mentiras del cristianismo. Has traído vergüenza al nombre de tu familia y traicionado a cada persona que alguna vez confió en ti. Su voz se quebró mientras continuaba: por la autoridad de la ley islámica y la soberanía de nuestra nación, eres sentenciado a muerte por ejecución. La sentencia especificaba que sería fusilado por pelotón de fusilamiento al amanecer del 15 de marzo de 2018. El tribunal me otorgó 3 días para reconsiderar mi posición, para renunciar al cristianismo y volver al Islam. Este periodo de misericordia era tradicional, dando a los apóstatas condenados una oportunidad final para salvar sus vidas admitiendo su error y sometiéndose nuevamente a la voluntad de Alá. Cada día, diferentes líderes religiosos visitaron mi celda, suplicándome que abandonara este camino tonto y abrazara la fe que aún podía salvar mi vida. La reacción de mi familia me devastó. Fue verla el segundo día, sus ojos, sus manos temblando, y dijo: Rashid no puede mostrar sus caras en la escuela. Tu padre te ha repudiado públicamente. El imam dice que debo divorciarme de ti inmediatamente para salvar mi propia reputación. Me rogó que renunciara al cristianismo para reclamar insanía temporal, para hacer cualquier cosa que permitiera a nuestra familia sobrevivir a esta desgracia. Mi padre nunca vino a verme. El imam que me había criado en la fe, que me había enseñado mis primeras oraciones, que había estado orgulloso de mi servicio militar, se negó a reconocer mi existencia. A través de amigos mutuos, aprendí que me había declarado muerto para la familia, y prohibido a cualquiera mencionar mi nombre en su presencia. Mi madre envió un mensaje a través de Zahara. Mi hijo murió el día que abrió ese libro. Los niños eran otro asunto completamente. Omar, mi hijo de 15 años, fue expulsado de su escuela islámica y tuvo que transferirse a una institución pública donde enfrentó acoso diario. Amira, solo de 12, llegaba a casa llorando todos los días porque sus compañeros la llamaban la hija del apóstata. La vergüenza y destrucción social que mis elecciones habían traído sobre personas inocentes me torturaba más que cualquier castigo físico podría haberlo hecho. Sin embargo, incluso enfrentando la muerte y la destrucción completa de todo lo que había construido en la vida, no podía obligarme a negar lo que mi corazón había llegado a conocer sobre Jesucristo. Cada vez que alguien me ofrecía la oportunidad de de reclamar locura temporal, de volver a la seguridad de la fe islámica, recordaba los pasajes que había leído.